Hola, buen día. Nuestro grupo está conformado por Carolina Arboleda, Dana Alfonso, Catalina Maya y yo, Estefanía Caicedo. Nosotras elegimos el organelo de la mitocondria en células animales y nuestro artículo de revisión que elegimos titula Las vías apoptóticas mitocondriales. Me gustaría hacer una aclaración antes de iniciar con la exposición. Es que cuando hablamos de vías apoptóticas, estamos haciendo referencia a un mecanismo o a una forma de muerte celular. Mitocondrial porque pasa específicamente en la mitocondria. Se dice que las vías apoptóticas tienen dos vías, una vía extrínseca y una vía intrínseca. La vía extrínseca hace referencia al exterior de la célula, es decir, esta pasa o se da en la membrana celular. Su proceso es muy similar a la difusión facilitada en el transporte de membranas. No quiero decir que sea el mismo, pero es muy similar. Pero se tiene diferentes receptores, proteínas, cosas muy distintas. La vía intrínseca hace referencia al interior de la célula y se centra en la mitocondria. Por lo tanto, nos vamos a centrar en la vía intrínseca, ya que el organelo aquí y lo importante aquí es la mitocondria. Bueno, como anteriormente mi compañera dijo, la apoptosis es una muerte celular programada que se produce en las células pluricelulares. Es un proceso fisiológico que tiene como objetivo eliminar células anormales o innecesarias. Bueno, hay dos términos que suelen relacionarse porque los dos son muertes celulares. Sin embargo, la apoptosis es una muerte celular programada y la necrosis se puede decir que es una muerte celular desorganizada. La necrosis pues se va a producir cuando la célula entra en contacto con un agente tóxico, lo que va a producir que se destruya la membrana y se arregle como tal su contenido, lo que va a producir que se inflame la célula. En cambio, la apoptosis pues va a como afectar a determinadas células, la membrana no se va a destruir, la cromatina se va a condensar y va a requerir un gasto de energía en forma de ATP. Bueno, la mitocondria cumple un papel muy importante en el proceso de la apoptosis, ya que en el espacio intermembranal mitocondrial van a residir proteínas proapoptóticas que en respuesta a estímulos van a ser liberados al citosol. Estas proteínas proapoptóticas, pues el citocromo C, el UMI, el SMAC o diablo, el IF y la endonucleasa G. En cuanto a la estructura y función de la mitocondria, tenemos que en la estructura, la mitocondria es un organelo que está englobado por dos membranas. La primera es la membrana mitocondrial externa. Esta se muestra más permeable que la membrana mitocondrial interna. Sin embargo, es impermeable a las proteínas proaprópticas que residen en el espacio intermembranal de las mitocondrias, ya que es crucial para la regulación y ejecución de la muerte celular. La segunda es la membrana mitocondrial interna mencionada anteriormente. Esta rodea la matriz mitocondrial y está plegada en crestas, como se puede ver en la imagen. Las crestas contienen la cadena de transporte de electrones que genera el gradiente de iones de hidrógeno para la producción necesaria de ATP. En cuanto a sus funciones, tenemos que esta cumple con la respiración celular, con la producción de energía química, con la reducción y oxidación de compuestos orgánicos y con el bombeo de protones hacia el espacio intermembranal mitocondrial. La familia BSL2 son unas proteínas que regulan la apoptosis, ya sea promoviendo o impidiendo la permeabilización y la disrupción de la membrana mitocondrial externa. Esta se puede dividir en tres grupos, ya sea por sus dominios, por su anclaje mitocondrial o por su acción pro o antiapópticas. Los miembros antiapópticos, es decir, BCL2 y BCLXL, tienen BH1, BH2, BH3 y BH4 y un dominio de cola transmembranal hidrofíbica que localizan las proteínas en la membrana mitocondrial externa. Los miembros proaprópticos tienen tantos multidominios como BH3, incluyendo al VAX y al VACA, que tienen BH1, BH2 y BH3. Los miembros BH3 interactúan con los miembros multidominios proaprópticos y inducen a la apoptosis. En cuanto a los miembros BH3, estos se dividen en BIC, BAC y BINC. Los BH3 funcionan o tienen la funcionalidad de ser sensores de la integridad y funcionalidad de la célula. El BIC funciona como receptor de dominio de muerte y el BIN como sensor de la integridad del citoesqueleto.
Como se mencionó en la introducción, nos centraremos en la vía intrínseca que supone la participación de la mitocondria. Esta va a iniciar o va a ser activada por diferentes causas como el estrés celular, la desaparición de factores de supervivencia, cambios en la temperatura y en la radiación y la presencia de sustancias tóxicas. Todos estos cambios van a terminar por alterar la membrana externa mitocondrial y van a provocar la apertura de sus poros y también la alteración de su potencial eléctrico. Esto nos va a producir la liberación de moléculas proapoptóticas y toda esta vía va a estar controlada por la familia de proteínas BCL2. Entonces vamos a tener las proteínas proapoptóticas y las proteínas antiapoptóticas. Cuando estas proteínas proapoptóticas se activan por medio de señales estimulantes que se envían a la mitocondria, estas van a inhibir completamente la actividad de las proteínas antiapoptóticas y se van a adherir a la membrana externa de la mitocondria para ayudarnos a aumentar la permeabilidad de esta y para darnos paso a la liberación del citocromo C, que es un factor proapoptótico que una vez liberado el citosol se va a unir a otros factores proapoptóticos y ya ahí va a iniciar un proceso de activación de diferentes caspasas que nos va a dar lugar finalmente a la destrucción de la célula. La liberación del citocromo C se hará siempre por el aumento de la permeabilidad en la membrana externa. Entonces se propuso 3 tipos de modelos diferentes que nos explican cómo podrían ser este proceso de liberación. El primero es la rotura inespecífica de la membrana externa. Este también se va a dividir en 2 maneras diferentes. La primera es la hiperpolarización en respuesta a cambios metabólicos. Esta se dará cuando los venenos mitocondriales o la presencia de sustancias tóxicas, como antes lo mencioné, nos van a reducir el transporte de electrones en la mitocondria, lo que quiere decir que vamos a tener una alteración en el potencial eléctrico de la mitocondria y esto nos va a dar paso a la hinchazón de la matriz, lo que posteriormente nos va a dar el rompimiento de la membrana externa y así pues la liberación de las proteínas proapoptóticas al citosol. La segunda manera es la apertura del poro de transición de permeabilidad. Entonces, se propuso que este poro es un complejo multiproteico y que cuando la mitocondria tiene exceso de calcio, pues este poro se va a abrir en la membrana interna, lo que nos va a causar pues una despolarización y por ende la pérdida del potencial pues transmembrana y también la hiperpolarización en la membrana externa. Entonces ya mencionamos que con esta hiperpolarización se va a hinchar la matriz y después pues va a dar paso al rompimiento de la membrana externa y así la liberación de las proteínas proapoptóticas al citosol. Como segundo modelo tenemos los canales específicos formados por multidominios y oligomerización de proteínas proapoptóticas. Entonces el BAX que se encuentra en el citosol se va a activar cuando esté adherido a la proteína BH3. Entonces, este va a cambiar completamente su conformación y se va a insertar en la membrana externa, donde se va a empezar a oligomerizar esta proteína, generando canales suficientemente grandes para que se libere el citocromo C. La liberación completa del citocromo C por 2 vías es el último modelo propuesto. Entonces, en la mitocondria, el citocromo C está dividido el 85% en el cristae y el 15% restante en la membrana interna. Entonces se propuso que por medio de la proteína BH3 activa se va a liberar este 15% que, como ya lo mencioné, va a estar presente en la membrana interna y esto se va a dar por su dominio y por su oligomerización en la membrana, pues abriendo un poro y dando espacio a la liberación de este 15%. Después ya para liberar el 85% restante vamos a necesitar la participación de la ciclofilina D. Entonces esta nos va a formar este poro de transición de permeabilidad que ya también lo mencionamos en el modelo anterior y pues ya con este poro abierto se va a liberar el citocromo C, el 85% del citocromo C por la membrana externa, ya obteniendo pues la liberación completa del citocromo C al citosol.
Como ya lo han hablado mis compañeras anteriormente, en el espacio intermembrana de la mitocondria residen 5 proteínas que son muy importantes, ya que es como esa relación o como ese puente que hay entre la mitocondria y los procesos apoptóticos. Por lo tanto, la ejecución de la muerte celular programada a través de la vía mitocondrial se da por la liberación de 5 proteínas al citosol. Perdón. La primera proteína que se libera como con la que se da pie es la liberación del citocromo C, gracias a los canales tan grandes que van a formar las proteínas Bas y Bax, como podemos ver en la imagen, me forman o me dan esa irrupción de la membrana mitocondrial y me da la liberación del citocromo C, como lo podemos ver en la imagen. Además, una vez es liberado completamente el citocromo C, este se va a unir con APAF1, con el factor activador de la proteasa de la apoptosis. Proteasa quiere decir que es una enzima que me va a desintegrar proteínas en sus unidades más pequeñas o en sus unidades básicas. Entonces, aquí podemos ver en la imagen que se libera el citocromo C, luego se une a la PAF1 y este a su vez se une con una molécula de energía. Esto desencadenando su oligomerización y llevando hacia la formación de apoptosomas. Esto, a su vez, permite el reclutamiento de procaspasas 9. La procaspasa 9 activa la caspasa 3 y la caspasa 9, perdón, y la caspasa 3. Y esto me lleva a proceder con los procesos de apoptosis. La segunda liberación es la liberación del factor inductor de apoptosis. El factor inductor de apoptosis también se libera al citosol durante la apoptosis y este se me va a traslocar al núcleo donde me va a condensar la cromatina, independientemente de las caspasas que se activen en ese proceso. La tercera liberación es la liberación de SMAC o diablo. El SMAC o diablo también se libera el citosol durante la apoptosis. El precursor o como la chapolera del SMAC me va a permitir su importación a la mitocondria. Una vez estando en la mitocondria, más específicamente en el espacio intermembranal, ese se va a dividir y va a formar un SMAC maduro. Este SMAC maduro se va a unir al inhibidor de la apoptosis, como vemos en la imagen, y este me va a contrarrestar así la inhibición de la caspasa 3 y 9, y así garantizando una rápida acción de la apoptosis o de la muerte celular programada. La cuarta liberación es la liberación de OMI-HTRA2, es una proteína que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Esta liberación es muy similar al proceso de SMAC, ya que ella también me va a promover o me va a impedir la inhibición de la apoptosis. La quinta liberación es la liberación de la endonucleasa G. Esta endonucleasa G es una proteína que es codificada por un gen nuclear traducida en el citosol y luego es importada a la mitocondria. Participa en la replicación del ADN mitocondrial que se da en la matriz. Una vez se libera la endonucleasa G, se induce la fragmentación del ADN desencadenando así vías apoptóticas. Entonces, como podemos ver en esta imagen que estamos presentando, es la liberación de las 5 proteínas, empezando con la del citocromo C y terminando con la endonucleasa G. La endonucleasa G y el factor inductor llevan a cabo como en el núcleo, ya que el factor inductor me condensa la cromatina y la endonucleasa G me fragmenta ese ADN. Entonces, ¿esto para qué? Esto porque la destrucción o la forma en que se da la muerte celular programada es formándome vesículas de membrana. Vesículas de membranas que cada una va a contener material de la célula principal, donde luego van a ser fagocitadas por un fagocitor y se da la eliminación de la célula. Célula que ya sea se encuentre enferma o células cancerígenas o células que tienen daños irreversibles. Con todo esto, con lo que hemos dicho anteriormente, junto a mis compañeras, podemos concluir de que, así como todo en la vida, en la célula debe existir un correcto funcionamiento. Por lo tanto, van a existir o debe existir un balance. Es decir, así como hay producción de células nuevas mediante la división celular, debe haber un proceso de muerte celular para como una regeneración, como un ciclo vital. Por lo tanto, la apoptosis es un proceso de muerte celular programada indispensable para el correcto funcionamiento de las células, ya que ella me va a permitir la regeneración de nuevas células o como dar ese espacio a nuevas células que se dan después, que se dan como resultado de la división celular.
Esto sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.